Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras. Los ritos. Con Marinés Scelta. Una vez más, vamos a meternos en el mundo de la poesía. Vamos a recorrer un nuevo continente. Estamos hablando de esta columna que se llama Los Ritos. Y si hablamos de los ritos, en esta 10ª temporada de Restos Diurnos, en este primer programa del año, hablamos de Marinés Scelta, quien está a cargo, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, bueno, qué placer iniciar otro año más aquí en la Casa de Restos Diurnos con esta poesía internacional que ha visitado diferentes latitudes del planeta. Y bueno, en esta oportunidad y en este ciclo vamos a compartir poesía asiática y por supuesto, hablando de poesía asiática, no podíamos sino empezar por el país más grande en población y por supuesto iniciar con una poeta contemporánea como es ya de nuestro gusto y de nuestra preferencia. Y vamos a hablar esta vez de la poesía de Li Suo. Si te parece, arrancamos. Y en particular me gustaría hablar 2 o 3 cositas previas a la poesía de Li Suo. Yo creo que para poder hablar de la poesía china y en particular de la poesía de mujeres, deberíamos comenzar hablando del concepto de Wulun, siguiendo en este caso el artículo de Alicia Relinque-Leta. Yo quisiera recordarles que este concepto se refiere a uno de los principios de la ortodoxia que va a regir en el imperio. Piensen ustedes que estamos aquí en el siglo II a.C. y que fue elaborado por el filósofo Mencio y que parte de esta idea de que los individuos como seres sociales estamos inmersos en 5 relaciones. Y las recuerdo: padre-hijo, soberano-súbdito, esposo-esposa, mayor-menor y esa existencia que nos da la relación entre amigos. Teniendo en cuenta estas jerarquías, piensen ustedes que, por supuesto, la jerarquía de padre, soberano, esposo protege a la segunda jerarquía de hijo, súbdito, esposo. Y es bien curioso que para hablar de cualquier estudio de género tengamos en cuenta estos binomios, porque de alguna manera esa relación soberano-súbdito, esposo-esposa, identifica también esta concepción más bien cultural, ¿no?, de la poesía china. Y esto subyace cualquier otra manifestación cultural que va a darse con posterioridad. Piensen ustedes que los consejeros en el imperio, por supuesto que eran siempre varones, se dirigían al soberano muchas veces a través de la escritura y en muchas ocasiones se ponían a sí mismos en el papel de esposas, adoptando una voz femenina. Piensen ustedes que este travestismo literario era una práctica habitual y los escritores se van a expresar así con frecuencia a través de personajes femeninos, llegando incluso a crear mujeres o a reconstruir historia de mujeres como vías y como única vía también para revelar sus propias inquietudes y ansiedades. Entonces vean ustedes cómo lo femenino de alguna manera va subyaciendo a la manifestación cultural china, pero sobre todo a la literatura. Por su parte, Radina Dimitrova, en la revista Imán y a propósito de Aproximaciones Azul, la poesía china del siglo XXI, ella dice que ya bien entrado el siglo XXI, ¿no? Podemos hablar entonces de una gran parte de poetas chinos que no se desempeñan de manera exclusiva en el ámbito literario, sino que también son académicos, editores, periodistas, artistas plásticos o cineastas, y este va a ser el caso en particular también de Li Suo. Por otra parte, Radina dice que desde la metáfora política, el compromiso social y la empatía que caracterizan a los poetas emblemáticos de los años 80 del siglo XX, se pasa a una autoobservación, ¿no? Estos poetas siglo XXI hablan de la delimitación del propio yo, del mundo circundante y las palpitaciones en extremo personalizadas. Yo creo que en este caso, poetas de diferentes identidades de género y entre ellos Li Suo podrían incluirse en esta mirada, ¿no?, de poetas que hablan desde un yo muy personal.
Entonces, para hablar un poco de la biografía de Lisu, yo quisiera decirles que ella, además de poeta, es traductora, ilustradora y editora, que nació en 1986 y a los 12 años se trasladó con su familia a Kashgar, una provincia donde terminó sus estudios secundarios. Y este dato biográfico van a ver que es bien importante porque vamos a leer en esta selección 2 poemas que hacen alusión a esa especie de oasis en medio del desierto que representa la ciudad de Kashgar. Por otra parte, quisiera decirles que ella terminó en 2008 sus estudios en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Xi'an. En 2012 obtuvo el título de máster en literatura por la Universidad Normal de Beijing, que actualmente vive en Beijing y es editora en jefe de Chiron Poetry Club, una marca de poesía que pertenece a la editorial Chiron. Además, Lisu ha participado en diferentes festivales y ha sido traducida a diferentes idiomas, y nosotros en este caso vamos a leer las traducciones de Isolda Morillo, que es una periodista, traductora, pero además poeta peruana, que actualmente vive en Francia. Me parece que es bien importante hacer alusión a las traducciones de Isolda Morillo porque de alguna manera no solo la leemos a Lisu, sino que también la estamos leyendo a ella. Para resaltar otra característica de la poesía de mujeres, Migdi en la revista Círculo de Poesía afirma que mientras las feministas francesas, por ejemplo, voltearon hacia China entre 1950 y 1970 del siglo pasado, en búsqueda de un feminismo ideal en el país comunista, la mayoría de las escritoras chinas no se habían despertado, dice Minji, entre comillas, al feminismo hasta la década de 1980. Gilei fue una de las primeras poetas en incursionar en el avant-garde, dice Mindy, dejando por escrito el amor y los deseos de las mujeres en aquel momento. Me parece que estos son puntos importantes a tener en cuenta cuando abordamos la poesía de Lisu. Van a ver que son temas que en particular le interesan a ella. Si les parece, entonces, vamos con estos primeros poemas, como les decía, de la ciudad de Kashgar, y este poema lleva por título solo el nombre de la ciudad. Kashgar. Bajo el arco de las tiendas, viejos suligures vendedores de objetos de segunda mano sentados en fila, las manos en los bolsillos, gorros negros y barbas blancas, como enormes pájaros que se reposan antes de emprender vuelo. El cielo vacío y transparente de la vieja ciudad parece un témpano de hielo, esparciendo su luz blanca y glacial. A lo lejos el sonido de martillos y niños que juegan con las manos en alto, palomas que descienden desde el viento y se posan en el tejado, ovejas de cola corta que al girar la cabeza valen, siguen todos misteriosas indicaciones de cierto Dios. Sobre el gran bazar se extiende el cielo de Kashgar, que es una gran lupa. Esta ciudad, agitada por la luna y el sol, continúa flotando hacia arriba como el aliento cálido que emanan estos ancianos, como si fuera un alma condenada. Como les decía entonces, ella habitó la ciudad de Kashgar junto a su familia y de alguna manera este recuerdo de la ciudad también es recuerdo de infancia. Y fíjense en este poema que voy a leer a continuación cómo ese recuerdo viene a través del árbol, a través de un árbol y a través de un jardín. Miren qué belleza. Moreras Blancas se llama este poema. Un cementerio al este de la calle Ibingue fue el jardín secreto de nuestra infancia. Moreras con blancos frutos, colmados de claro néctar y de la luz del día. En la noche, siguiendo destellos de luz, los chicos más osados hallaron un hueso humano y corrieron detrás nuestro haciéndolo en alto. Tenía 13 años de camino a casa. Al cruzar la calle Bingo, vi un niño muerto con los sesos desparramados. Fíjense que Lisu en algún punto es bien irónica, pero también tiene esta oscuridad en su poesía. Y en algún punto también la experiencia vital tiene que ver con lo sensual, a veces en forma muy explícita y otras veces en una forma más velada. Vean en este poema que lleva por título Tártago,
Y me permito hacer una aclaración. Piensen que el tártago es una planta de cuyas semillas se extrae un aceite, que es utilizado en numerosísimas aplicaciones industriales. Bueno, piensen en esta idea de la planta oleosa para este poema. Tártago. Recuerdo las hojas de una planta abiertas como la palma de una mano, 9 dedos en cada una de ellas. Intenté recordar su nombre, casi perdí la cabeza en el esfuerzo. De pronto vino a mí su nombre, que dije en voz alta: Tártaro, Tártaro. Recuerdo lo que él me dijo. Deseaba deslizarse por mi vagina, habitar en mi útero, que me preñara con él en mi vientre para luego darle vida y amarle como solo se ama a un hijo, eterna e incondicionalmente. Recuerdo que cambié de tema, murmuré un zumbido con mis labios, como si estuviera masticando un puñado de semillas. Tártaro, tártaro. Y por otra parte, el tema de la familia también está presente en la poesía de Lisuo, de alguna manera como un ritual, como un protocolo silencioso, pero también en la distancia que se impone en esos afectos. Y fíjense ustedes en este poema que se llama Mi madre es un hombre. Dice Lisuo: suelo decir que se parece a una pantera, apelativo nada novedoso. A las mujeres nos gusta apodar a nuestros hombres como felinos, panteras, tigres, cachorros, pero él solo se parece a ellos en el color de sus pezones, que son del mismo tono que sus hocicos. Cada vez que paso mi lengua sobre ellos, como un niño que amamanta, él se transforma en yegua, en gacela, en borrego. Su mirada humedece y su cicatriz de hernia abdominal parece la de una cesárea, de donde nací yo. Y hay una especie de bestiario en la poesía de Lisuo, por lo menos recuerdo otra vez en esta selección, y fíjense cómo el tema de las relaciones amorosas es tomado un poco con ironía, y vean en este que es un poema que habla sobre la infidelidad y se llama Un elefante para ti. Dices que quieres un elefante de verdad. Esto no es fácil. Después de muchas vueltas, conseguí una elefanta africana, una auténtica superestrella de las redes sociales, de 36 años de edad. Con un nombre parecido al tuyo, excepto por una letra, ella acaba de dejar el zoológico y vive ahora en una granja al oeste del país. Por tan solo 500 yuanes será tuya, hasta que muera. Y esto constará en un certificado de adopción. Por cierto, tendrás que compartirla con mucha gente, así como yo sé que te he estado compartiendo. Ya está, he efectuado el pago. Ahora podemos ver a tu elefante, beber agua del río a través de la cámara. Es también posible que ella nunca aparezca. Por otra parte, Lisuo está hablando también de temas que han sido propios de la poesía más feminista a nivel global, y así como recién hacía alusión a este bestiario en la manera de la pantera o del elefante, fíjense en este poema que se llama Puercoespín, cómo ella aborda de alguna manera el acoso callejero, la violencia que sufren los cuerpos de las mujeres, y dice ella: Puercoespín. Un hombre emite unos ruidos extraños, aprieto el paso y le cruzo, apresuradamente en una noche de invierno. Puercoespín, de pronto esta palabra me salta a la mente. Embriagarse con alcohol convierte en animales a los seres humanos. No, los convierte en lo que yo imagino que es un animal. ¿Cuándo he visto realmente a un puercoespín? Nunca. Les decía recién que ella habla sobre la familia en esta especie también de ritual, y fíjense cómo esta ceremonia, que siempre significa de alguna manera compartir la cena, el almuerzo familiar, es representado en este poema que se llama Banji. Cenamos en una habitación pequeña, 5 personas alrededor,
de una mesa rectangular estilo dinastía Qing. La abuela no cena, pero nos observa. Varias generaciones comiendo juntos bajo la luz de un farol. Cumplimos el último ritual del día aquí. Las horas las dicta el sol, cuando sale, cuando se pone. Y las 3 comidas del día, los enfermos, son operados por descuidados bisturí y quedan enfermos de por vida. El par de ojos hinchados del alcohólico ebrio que se pasea 3 días y desaparece 5. Las ancianas cuidan de sus bastones con cabeza de dragón. Temen que la madera se haya estropeado y no sea reparable. La muerte aguarda siempre a unos metros del portón, como un ciego que afila su cuchillo y anuncia: ya casi está terminado. Y para finalizar este encuentro con Li Suo y su poesía, fíjense qué variedad de temas que abarcan, qué actualidad de su poesía y qué actualidad en el tiempo. Por supuesto es una poeta contemporánea, pero también qué actualidad en relación a las preocupaciones de las mujeres en nuestras propias sociedades. Y voy a cerrar con este poema que lleva por título Ganso. Estira su cuello hacia adelante, abre sus alas, gritando me persigue, intentando picotearme. Asustada me pongo a llorar. La cresta del ganso blanco es robusta y grande y sus pequeños ojos, lanzando obstinadamente rayos de luz, parecen un híbrido de helicóptero y serpiente. Mi padre se acerca y patea al ganso, me levanta por el cuello hasta la bicicleta. ¿Sabes por qué el ganso se atreve a perseguir a personas que son mucho más grandes que él? Al verme moviendo la cabeza en señal negativa, mi padre me dice que los ojos de un ganso son como un lente convexo. Todo lo ve reducido. Es por ello que tiene tanta confianza en sí mismo. Muchos años después recordé esta conversación y la valentía de mi padre. Y los momentos en que se daba aliento, pensé en cada momento de frustración que vivió y me di cuenta, finalmente, mi padre es como ese ganso. Hasta aquí, Juan, esta selección pequeñita de la poesía de Li Suo, pero me parece que arrancar este ciclo con una poeta tan joven y tan grande como ella valía la pena. Así que bueno, por mi parte, les saludo, les esperamos en la próxima edición de Los Ritos y bueno, muy contenta de iniciar otra temporada más por aquí, por la Casa de Restos Diurnos. Muchísimas gracias, estimada Marinés. Bellísimas palabras de esta poeta china. Empezar en este continente lejano, un poco misterioso, por ahí milenario, compartiendo por supuesto estos versos de Oriente. Así que, estimada Marinés, de nuevo muchísimas gracias por estar una vez más aquí, otro año más, como bien dijiste, en la que voy a llamar siempre la Casa de Restos Diurnos. La casita, exacto, la casita amorosa de Restos Diurnos. Un placer realmente que compartamos esto. Y bueno, nos encontramos la próxima emisión, el mes que viene, con una nueva poeta del continente asiático, ¿no? Exactamente. Sorpresa para dónde nos dirigiremos, cuántos kilómetros recorreremos esta vez. Pero bueno, por supuesto, con mucho amor siempre. Muchas gracias.